¿Qué tal, hermanos? Con el gusto de saludarlos en este sábado 11 de julio, servidor Fray Martín García, compartiendo con ustedes algunas reflexiones en torno a las lecturas de la Santa Misa del día de hoy. En este sábado 11 de julio estamos recordando la memoria de San Benito Abad. San Benito es considerado como el padre del monacato occidental, es el fundador de la orden de los benedictinos. Agradezcamos a Dios por el regalo de su santidad, de su presencia y por la obra de la familia benedictina que tanto bien hace en torno a la oración, en torno a la educación. Comencemos pues escuchando la lectura del libro del profeta Isaías. El año de la muerte del rey Osías vi al Señor sentado sobre un trono muy alto y magnífico. La orla de su manto llenaba el templo. Había 2 serafines junto a él, con 6 alas cada uno. Con un par se cubrían el rostro, con otro se cubrían los pies, y con el otro volaban, y se gritaban el uno al otro: Santo, santo, santo es el Señor Dios de los ejércitos. Su gloria llena toda la tierra. Temblaban las puertas al clamor de su voz, y el templo se llenaba de humo. Entonces exclamé: ¡ay de mí! Estoy perdido, porque soy un hombre de labios impuros, que habito en medio de un pueblo de labios impuros, porque he visto con mis ojos al Rey y Señor de los ejércitos. Después voló hacia mí uno de los serafines, llevaba en la mano una brasa que había tomado del altar con unas tenazas. Con la brasa me tocó la boca diciéndome: mira, esto ha tocado tus labios, tu iniquidad ha sido quitada, y tus pecados están perdonados. Escuché entonces la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá de parte mía? Yo le respondí: aquí estoy, Señor, envíame. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Muy queridos hermanos, escuchamos el día de hoy este magnífico relato de la vocación de Isaías y estamos llamados a considerar cómo también Dios en medio de nuestra vida nos hace continuas invitaciones, es decir, constantemente nos está haciendo esta invitación, es decir, esta vocación a creer en Él, a la vida cristiana, a ponernos a disposición de la construcción de este reino de Dios. Es necesario dejarnos tocar, hermanos, es necesario dejarnos inquietar por todas las situaciones que suceden a nuestro alrededor y no pasar de manera indiferente frente a estas situaciones, sino dejarnos preguntar qué es lo que está sucediendo y cómo yo puedo contribuir a la transformación de estas situaciones. La vocación comienza, muy queridos hermanos, por esta palabra de Dios que llega a nuestra vida y que nos hace despertar quizá a veces de un letargo en el que estamos y nos damos cuenta de la situación en la que vivimos y quizá lleguemos a experimentarnos como pecadores, pero ahí viene la presencia de Dios y nos toca y nos purifica, y una vez purificados es la pregunta: ¿quién irá de parte mía? ¿A quién enviaré? Hermanos, no tengamos miedo. Constantemente el Señor nos está llamando. ¿A qué? A dejarnos purificar, a anunciar su palabra, a hacer el bien, a dejarnos imbuir en ese mundo que va transformando poco a poco la sociedad. Vivimos en una época en que la sociedad necesita una profunda transformación hacia el bien, hacia la humanidad, hacia la dignificación de todas las personas. Estamos asistiendo a violencia racial incluso. Hermanos, tengamos cuidado. Eso es un tema tan antiguo como la humanidad y no por eso podemos pasar inadvertidos frente a esas situaciones. Antes bien, hay que dejarnos inquietar y entonces, por ejemplo, allí vamos a anunciar la palabra de Dios y justamente allí el Señor nos envía a cada uno de nosotros. Escuchemos la palabra de Dios, dejémonos tocar
por esa presencia de Dios que nos purifica y no tengamos miedo de decirle: aquí estoy, Señor, envíame, como lo hace el día de hoy Isaías, como lo hizo Benito de Nurcia, como lo podemos hacer el día de hoy tú y yo. Ahora, hermanos, los invito a escuchar el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: el discípulo no es más que el maestro, ni el criado más que su señor. Le basta al discípulo ser como su maestro y al criado ser como su señor. Si al señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? No teman a los hombres, no hay nada oculto que no llegue a descubrirse, no hay nada secreto que no llegue a saberse. Lo que les digo de noche, repítanlo en pleno día, y lo que les digo al oído, pregónenlo desde las azoteas. No tengan miedo a los que matan el cuerpo, pero ya no pueden matar el alma. Teman más bien a quien puede arrojar al lugar de castigo el alma y el cuerpo. ¿No es verdad que se venden 2 pajarillos por una moneda? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae por tierra si no lo permite el Padre. En cuanto a ustedes, hasta los cabellos de su cabeza están contados. Por lo tanto, no tengan miedo, porque ustedes valen mucho más que todos los pájaros del mundo. A quien me reconozca delante de los hombres, yo también lo reconoceré ante mi Padre que está en los cielos. Pero al que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, un solo aspecto de toda la gran riqueza de este pasaje evangélico. Si al Señor de la casa lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? Tengamos cuidado, muy queridos hermanos, de andar solo buscando imágenes y de buscar imágenes que sean aplaudidas, imágenes que sean reconocidas, imágenes de las cuales se hable siempre bien. Si trabajamos al nivel de la imagen, hermanos, quiero decirles que nos condenamos poco a poco al fracaso. Nos condenamos poco a poco a que no se nos reconozca. Lo dice claramente el dicho, muy queridos hermanos, no somos monedita de oro, no podemos caerle bien a todos, y en el mismo sentido el Señor Jesucristo nos recuerda hoy en el Evangelio: si a Él lo han llamado Satanás, ¿qué no dirán de sus servidores? Pero no por ello nos atemoricemos, nos amedrentemos y nos desanimemos en el camino del Evangelio. Antes, al contrario, mantengamos la firmeza en Dios, la fe en Dios, y que Él sea el que nos ayude a no quedarnos en esas habladurías. Dejémoslas a un lado y pongamos nuestra fe en Él, confiemos en Dios y vayamos a anunciar eso que Él nos ha encomendado, su reino. Muy queridos hermanos, que todos tengan un buen día.